Bienvenidas a todas al ciclo de webinars Fondos Europeos Feministas o Lavado Verde y Morado. Esta iniciativa está impulsada por Calala, por el ODG, por la colectiva XXK y por el Observatorio de Multinacionales en América Latina. Y como sabéis, se realiza con el objetivo de reflexionar sobre los fondos europeos desde una perspectiva feminista. Como seguramente también sabéis, desde hace un año y medio que se habla de la llegada de los fondos europeos centrados en la idea de recuperación por los impactos de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Fondos que está previsto que canalicen miles de millones para la supuesta recuperación. Solo en el Estado español están previstos 140.000 millones de euros hasta el año 2026 y se han anunciado como propulsores de una transición verde y digital, pero también por una transición en una línea morada y supuestamente feminista. Se ha hablado también de poca transparencia en la manera de canalizar estos fondos por parte de la sociedad civil organizada, entre otros actores, y de cómo todo apunta que de los proyectos vayan a ser principalmente beneficiados, ¿no?, grandes empresas multinacionales y que no vayan a ir dirigidos necesariamente a los sectores, a los trabajos y a los servicios que se han demostrado como socialmente necesarios, especialmente en pandemia, y tampoco hacia iniciativas que necesariamente vayan a ser sostenibles desde una perspectiva ecológica. Las impulsoras de estos webinars, ¿no?, nos hemos planteado diferentes preguntas que nos gustaría lanzar a debate en este ciclo de webinars, que se conforma de 2 webinars. ¿Qué implican estos fondos? ¿De qué recuperación se está hablando? ¿Responden a los intereses de las mujeres y de las identidades disidentes? ¿Nos interesan a todas? ¿Tienen los fondos una mirada feminista? ¿Qué rol juegan en la confluencia de crisis, como es las crisis, las emergencias, los colapsos, en la dimensión de los cuidados, en la emergencia social, en la emergencia climática? Y también, esto más en el segundo webinar, sobre todo, ¿hay otras maneras de financiar la recuperación o las necesarias transiciones? Bueno, comentaros que en estos 2 webinars queremos generar un espacio informativo y de debate sobre esta y otras preguntas, pero también nos planteamos que pueda haber una potencial continuidad, ¿no?, que esto se pueda transformar en una potencial red o iniciativa que perdure en el tiempo, siempre desde esta perspectiva de lectura crítica de estos fondos, que es la propuesta que hacemos. Como decía y como habréis visto anunciado, es un ciclo de dos sesiones, ¿no? En este primer webinar del día de hoy, que hemos titulado Una mirada feminista a los fondos Next Generation EU, haremos un repaso de qué son propiamente los fondos europeos, qué implicaciones tienen y también qué implicaciones tienen en este cruce de emergencias. Y también a través de 3 compañeras que van a participar en un segundo bloque, haremos un análisis de cómo se están canalizando los fondos o a qué apuntan desde 3 sectores diferentes que creemos que son sectores estratégicos para los feminismos, ¿no?, desde una perspectiva feminista. Estamos hablando del sector de los cuidados, de la salud y del sector agroalimentario. La semana que viene realizaremos el segundo webinar, que será el titulado Otra financiación para otra transición, y trataremos más pues, el papel de la deuda, otras vías de financiación y otras perspectivas sobre lo que sería una fiscalidad feminista para nosotras. También hablaremos de lo que entendemos por otras transiciones y de mecanismos alternativos a las colaboraciones público-privadas, ya que, como seguramente también sabéis, los denominados PERTEs finalmente son colaboraciones público-privadas y muchas de nosotras apostamos, en cambio, por una dimensión más pública y por la propuesta de las colaboraciones público-comunitarias. Por último, también queremos agradecer, antes de empezar propiamente en el webinar, queremos agradecer todos los comentarios que nos habéis hecho llegar a través del formulario, las preguntas, las hemos ido recogiendo, algunas vamos a tratar pues de exponerlas o de tocarlas en los debates de los 2 webinars, pero también como os hemos comentado en el último mail,
sí queríamos aclarar que los webinars no van a tener el objetivo de ser un espacio de guía práctica para el acceso a los fondos. Os invitamos también a tuitear, por último, sobre los contenidos y los temáticos de los webinars con el hashtag Fondos Europeos y Feminismos. Bueno, no me enrollo más y empezamos propiamente, como decía, con el webinar. Contamos con las intervenciones de Nicola Scherer, de Carmen San José, María Palomares, Isabel Álvarez, que son compañeras que luego voy a presentar brevemente. El webinar de hoy tiene como contenidos 3 bloques. En un primero profundizaremos sobre los mecanismos e implicaciones de los fondos. Un segundo bloque sobre cómo se están canalizando a través de estos 3 sectores que hemos comentado, ¿no? Cuidado, salud y agroalimentario. Y por último, habrá también un espacio de puesta en común, comentarios sobre otros elementos en relación a a cómo se están destinados estos fondos, también comentarios en relación a las intervenciones, dudas o aportaciones desde vuestras propias experiencias. Vamos a intentar generar, a pesar de que tenemos 4 ponentes, también nos parece un objetivo y es interesante para nosotros que pueda haber momentos de participación con todas las compañeras que estáis presentes. Así que vamos a dejar 2 momentos. Un primer momento va a ser después de la explicación de Nicola y luego después del segundo bloque, donde vais a poder formular preguntas y, como decía, hacer comentarios desde vuestras propias experiencias. Os invitamos que a lo largo de las intervenciones de las compañeras ya vayáis escribiendo las preguntas en el chat, pero también os invitamos asimismo a poder intervenir pidiendo palabra a través de las opciones del Zoom, ¿no? Y habrá después del segundo bloque un tercer momento donde tendremos unos 25 minutos para desarrollarlo con más calma. Muy bien, pues paso ahora sí a darle la palabra a la primera ponente, que és Nicola Scherer. Ella és investigadora del Observatori del Deute en la Globalització i és madre de 3 hijas. Es licenciada en Economía, Política y Derecho Internacional. Su trabajo se centra en el análisis crítico de las políticas públicas, económicas y financieras, proponiendo alternativas para revertir las desigualdades económicas globales, sociales y de género. Nicola, tienes 20 minutos para tu exposición sobre entrar en profundidad en relación a justamente los fondos europeos y las implicaciones a un nivel más estructural. Adelante, Nicola. Muchas gracias, Blanca, y pues muy bienvenidas a todas que estáis hoy con nosotras. Buenas tardes y buena tarde a todos. Como ha dicho Blanca, entro en la parte más de explicar las dinámicas de fondo de esas políticas de recuperación. Tengo un diapositivo, lo comparto y a ver si me funciona. A ver. ¿Sí? Perfecto. 20 minutos. Hemos visto que las participantes que estáis esta tarde con nosotros, que es bastante diversa igual el conocimiento que ya tenéis. Igual algunos ya participan aquí, que ya llevan 1 año y medio estudiando los fondos, y algunos igual es la primera vez que estáis escuchando algo sobre todo el mecanismo por sí mismo. Entonces voy a intentar de tener en realidad como 2 partes, ¿no? Una parte más descriptiva, hablando brevemente sobre el pre del COVID y el pre de los fondos europeos. Luego entro en los fondos europeos y la lógica de la recuperación verde digital, es la parte más descriptiva, y luego doy algunas pinceladas, diría yo, sobre lo que es los 2 estudios sobre los riesgos a corto, medio y largo plazo, los impactos ambientales, sociales y género que prevemos, que es la parte más el análisis crítico, digamos. Intento hacerlo en 20 minutos. Si hay preguntas concretas sobre, porque no lo habéis entendido, me lo podéis hacer, como ya dijo Blanca, después de la presentación directamente. Vale, entro entonces en el pre. El pre yo creo que es bastante importante saber de que los fondos europeos tienen un pre, no vienen de la nada, sino tienen una estrategia detrás. Esta estrategia empieza ya en 2018, en el momento cuando haya como un movimiento
global por parte de las activistas climáticas sobre especialmente un informe muy importante de 2018 del IPCC, que dijo, ojo, que los 2 grados Celsius lo vamos a alcanzar en unos años. Se piensa como que se sale una necesidad de respuesta inmediata por parte de las instituciones a esta emergencia climática. En el momento de las respuestas, ahora importante para los fondos es la respuesta europea, efectivamente. La Comisión Europea en 2019 ya elabora una estrategia. La estrategia se llama el Pacto Verde Europeo o European Green Deal en inglés. Es una estrategia bastante cortita, en realidad 30 páginas, ¿no? Pero bastante importante para el día de hoy, que supone que se quiere transformar, se quiere modernizar la economía europea para hacerla más eficiente, más competitivo y paralelamente garantizar que se reducen las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050. Esto era la estrategia. No se renuncia al crecimiento económico, se mantiene básicamente el modelo de producción y de consumo. No se introduce cambios estructurales en el modelo así de producción y consumo. ¿Y cómo entonces se quiere lograr todo esto? Combatir la emergencia climática mientras se mantiene el modelo económico, pues a través de las tecnologías. ¿Vale? Esto explica también la parte de la importancia de la digitalización luego en los fondos europeos. 2020, llega la pandemia y el mundo se para. Empiezan en marzo de 2020 directamente cuando la OMS proclama la pandemia del COVID, ¿no? Llegan directamente por respuestas institucionales de emergencia y de rescate del tejido económico. Significa se lanza un mecanismo de rescate rapidísimo, ¿vale? Con muchísimo dinero, se moviliza muchísimo dinero para inyectar dinero público al tejido económico y privado a través de muchas instituciones, ¿vale? Por ejemplo, el Banco Central Europeo era uno de los que más financiaban, por ejemplo, por una parte los estados, pero también por otra parte las empresas grandes. Pero aquí no voy a entrar. Yo creo que importante es saber de que este rescate que se puede denominar, mira, es la siguiente también diapositivo, podéis entrar en nuestras páginas web, que en julio de 2020 lanzamos una campaña Ecologistas en Acción Omal y el ODG sobre los mecanismos, quién rescata, con qué mecanismos básicamente y a quién se rescata con la excusa del COVID. Esto es específicamente en los primeros 2-3 meses después del principio de la pandemia. Siguen también esos programas, pero lo nuevo pasó en julio 2020, cuando la Comisión Europea proclama de que se va a crear un instrumento de rescate, de intervención, ¿no? de inyección de dinero público, pero con una lógica de recuperación verde digital y de transformación de la economía. Vaya, que es ahora se lanza el mecanismo financiero para poder financiar este pacto europeo verde. Entrando en ese mecanismo que se llama Next Generation EU, como ya dijo Blanca, ¿no? En total se va a movilizar 750.000 millones de euros alrededor de los siguientes 7 años a ejecutar ese dinero. Quien más va a recibir es España, Francia e Italia, que son los países que en la primera ola de la pandemia más han sufrido impactos en sus economías. Y dentro de los diferentes mecanismos de este paquete Next Generation EU, el que más dinero va a movilizar es el MRR, luego lo veis también ese cortito en la presentación, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Este mecanismo es que normalmente cuando escuchamos algo en la prensa, cuando leemos de fondos europeos, nuevamente es a qué se refiere la prensa hablando de los fondos europeos. Este mecanismo es directamente ligado al Plan España Puede, que luego también mis compañeros entrarán más en detalle sobre ese plan. El Plan España Puede, que explica cuáles son las líneas estratégicas y cuáles son las financiaciones y las reformas relacionadas con este mecanismo, ¿vale? Son casi 90% del dinero, por eso es bastante importante. Luego también hay el REACT-EU, que es el segundo mecanismo más dotado de dinero, que también es importante. Pero os digo que dentro del Next Generation EU hay diferentes mecanismos a través de cuál se va a repartir ese dinero.
importantísimo también, esas inversiones no se hacen sin, digamos, sin criterios, sino hay criterios por parte de la Comisión Europea. 37% de las inversiones tienen que ir a proyectos climáticos, 10% a la biodiversidad y 20%, ojo, a la digitalización. Vale, ¿cómo se financia Next Generation EU? Yo creo que eso fue como la pregunta básica. En un momento de crisis económica, los estados no tienen dinero. ¿Cómo se quiere financiar el presupuesto de la Unión Europea? ¿No? Porque normalmente aporta los estados miembros. Pues se decide en 2020 una decisión bastante histórica, creando un nuevo mecanismo de recaptación de dinero a través del endeudamiento con los mercados financieros, ¿no? Se establece legalmente que a partir de ahora la Unión Europea, siendo el titular, puede emitir eurobonos, que son deuda, lo puede recaptar en los mercados financieros, y lo nuevo de esto es, la Unión Europea es el titular, pero es deuda mutualizada, que significa que los 27 Estados miembros comparten los riesgos y comparten con eso también la garantía de devolver ese dinero a los acreedores privados. También hay que decir que el Next Generation EU también se cofinancia, no solo se financia a través del endeudamiento, también se cofinancia a través de nuevas fuentes de ingresos que se quiere crear, el impuesto sobre los plásticos, impuestos digitales, están en marcha, pero sí que es verdad el nivel de rapidez y del tamaño, lo más importante, digamos, el dinero más rápido y la mayor parte del dinero vendrá a través del endeudamiento con los mercados financieros. Igual habéis leído que justo ayer Bruselas ha lanzado otro, o ha captado otros 1.000 millones de euros en los mercados. Hablamos aquí de otros 800.000 millones de euros de bonos que se quiere emitir, se quiere endeudar al título de la Unión Europea en los próximos casi 7 años. ¿En qué momento estamos ahora? En junio del año pasado se cerró como el primer ciclo, que podemos decir el primer ciclo, que era el ciclo del diseño de las propias inversiones y planes nacionales de recuperación y transformación de las economías, ¿no? En junio se entregaron todos los 27 planes nacionales a la Comisión Europea, se aprobó en Bruselas. Y a partir de julio llega el dinero, llegó el dinero de Bruselas, llegó de una prefinanciación. En el caso de España hemos recibido en julio 9.000 millones de euros, y la primera parte oficial, digamos, de este pastel de dinero llegó ahora en diciembre, unos 10.000 millones de euros. Entonces van a llegar ahora a través de transferencias directas la primera parte del dinero. Ojo, y eso también es importante, lo que hasta ahora España ha pedido no es el total de lo que puede pedir, ¿no? Blanca dijo España podría recibir 140.000 millones de euros, pero hasta ahora solo ha pedido la mitad, que es la parte de las subvenciones, es dinero teóricamente no reembolsable. A nivel contable es una subvención, entonces significa que no consta como algo retornable, ¿no? Es la parte de 70.000 millones de euros en subvenciones. La parte de los créditos de los préstamos todavía no está pedido, pero el gobierno de Pedro Sánchez está planeando de pedirlo durante este año, esta segunda parte. A ver, me queda... Vale, acelero un poco. Estamos ahora mismo, después de esta fase de diseño, estamos en el momento del reparto. Y no solo reparto, es reparto a saco, diría directamente así. ¿Y cómo se reparte? El mecanismo de recuperación y resiliencia, esos 90%, ¿no? el gran pastel, se reparte a través de 3 diferentes líneas. Uno son convocatorias y ayudas y subvenciones y licitaciones directas. Se publican en la página web central del gobierno. Si, luego os puedo hacer llegar también esta página web. Tenemos unos 500, más que 500 convocatorios ya publicados, y a través de esos 500 ya se han adjudicado, teóricamente adjudicado, unos 6.000 millones. La gran parte se va a distribuir a través de los PERTES. Como dijo Blanca, son un tipo de colaboraciones público-privadas, son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económicas. Y aquí tenemos ya 4 aprobados. Tenemos un gran proyecto sobre la promoción del vehículo eléctrico, tenemos un PERTE sobre las renovables,
un PERTE sobre la salud y el otro, justo ayer lo aprobaron, que es el PERTE sobre la cadena agroalimentaria. Importante aquí también es decir que lo del PERTE, al final, son hasta ahora solo esos cuatro proyectos grandes han recibido más del doble de las subvenciones. Significa en total, estos 4 son unos 13.000 millones de euros. Significa de verdad el dinero más importante se reparte a través de los PERTES aquí, ¿no? Estamos en el reparto, ¿podéis verlo? Sí, perfecto, vale. PERTES. Y luego uno entre 12 y 16% del MRR va a través de la conferencia sectorial a las comunidades autónomas. Eso luego también lo podemos hablar. Esto es un paquete muy pequeñito y muchas comunidades autónomas se han quejado bastante porque no tienen en este gran paquete, el MRR, ningún momento ningún espacio de decisión real, ¿no? Reciben poco dinero y además el dinero que reciben lo tienen que ejecutar, no pueden decidir sobre las estratégicas ni sobre el contenido de esas inversiones. Excepto el REACT-EU, lo tengo aquí arriba. Aquí sí, el REACT-EU, que es la parte que debería financiar reformas estructurales de salud, de sociales, esto sí, en teoría lo gestiona directamente las comunidades autónomas. Entramos ahora y ahora doy pinceladas y voy bastante rápido porque luego esto ya son temas de debate, ¿no? Los riesgos a corto, medio y largo plazo. Hablamos a veces, bueno, muchas de las condicionalidades que van ligados a esos fondos europeos, porque en este plan España no solo constan las inversiones, sino también constan 102 reformas, incluyendo reforma del sistema de pensiones, reforma laboral, reforma fiscal. El debate alrededor de la reforma laboral ya la hemos experimentado, donde en noviembre y diciembre la Comisión Europea directamente dijo: ojo, si la reforma laboral no sale como hemos acordado en el Operational Agreement, se llama, relacionado con los fondos, no vais a recibir ningún duro más. Tiene que ser exactamente como lo acordamos en junio, entre el gobierno y la Comisión Europea. Deuda austeridad, ese dinero, digamos, los eurobonos que financian ahora nuestra recuperación se tiene que devolver en el momento cuando vencen estos bonos. Los bonos vencen entre 10 y 30 años. Es la futura generación que tiene que devolver ese dinero a los mercados financieros y mientras tanto, por la parte de los fondos que prestamos o que pedimos a través del endeudamiento, digamos la parte más de los préstamos, también subimos el nivel de la deuda pública. ¿Por qué? Porque el pacto de estabilidad, no sé si lo sabéis, el pacto de estabilidad del crecimiento ahora mismo está suspendido. Podemos endeudarnos como queremos, pero en el momento cuando se reactiva el pacto de estabilidad, otra vez los Estados miembros tienen que bajar sus niveles de deuda pública y muchas veces, bueno, como ya ha pasado en el pasado, probablemente nos esperará otras políticas de recortes, probablemente en sectores sociales. Entonces aquí nos esperará por las dos partes, ¿no?, unos impactos a largo plazo relacionados con deuda austeridad. Por un lado, recortes, austeridad a corto plazo y a largo plazo la devolución de la deuda o los conflictos que podrían surgir en el momento que cuando podemos devolver la deuda a los mercados financieros. Concentración de los fondos en grandes empresas. Esto, mira, tenemos Omal aquí, que son los expertos en esas temáticas, igual luego en el debate también lo podemos subrayar. Pasa también en los PERTES cuando entramos luego más aterrizando los problemáticas de los fondos europeos. Se financia muchas veces o digamos, no se financia muchas veces porque, ojo lo que digo, no. Quien se posiciona de manera estratégica para ejecutar el dinero, para ejecutar los grandes PERTES son las grandes empresas que llevan más que un año haciendo presión y lobby para posicionarse para que son los adecuados para liderar estos grandes proyectos, para recibir estas inyecciones de dinero público, y lo hacen a través de la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, inversiones en hidrógeno, gigafactorías de baterías, digitalizaciones de redes eléctricas. Significa grandes empresas, grandes proyectos. Vemos que es la tendencia de los modelos de recuperación y de transformación que se está ahora promocionando y efectivamente los PERTES en primera línea.
hemos visto en todos los niveles, en todos los momentos del proceso, una falta de transparencia y una falta de acceso de información y escrutinio público bastante importante. Hay ya una plataforma ciudadana, Open Generation EU, que trabaja específicamente sobre la denuncia, sobre el monitoraje del tema de transparencia de los fondos. No voy a entrar mucho más, pero entre otros, estos PERTES, las empresas que reciben el dinero a través de los PERTES, no están todavía ni registrados ni publicados. Significa que información básica e importante de los beneficiarios todavía no se ha hecho público en ningún momento. Y entre medio, las consultorías privadas, en el momento del diseño han tenido un rol clave y ahora al momento de la ejecución de los fondos otra vez están en medio prestando sus servicios a la parte pública para poder seguir ejecutando, estando en contacto con los fondos europeos. Next Generation EU, y ahora sí que me estoy alargando ya, la carta, puede ser un lavado de cara verde, greenwashing. Esto básicamente lo decimos o apuntamos porque realmente en el momento cuando se han diseñado los proyectos y cuando se están ahora adjudicando, hay una falta de principios de aterrizar el principio de no causar daños significativos ambientales en claves técnicas, ¿vale? Es bastante clave que se puede presentar proyectos, pero falta estas indicaciones técnicas, falta también por parte de las instituciones europeas una taxonomía. Los que trabajáis con temas ambientales ya sabéis que ahora mismo se está debatiendo si proyectos sobre gas y nucleares se puede considerar un proyecto verde financiable por los fondos Next Generation EU. Todo apunta a que sí, ¿no? La respuesta europea es más al sí. Y tenemos una falta de criterios totalmente de elegibilidad y de listas de exclusiones de empresas que sí que dañan el medio ambiente, que tienen impactos a los derechos humanos, impactos de género graves. Otro punto que muchas veces se olvida bastante que no se menciona en el mainstreaming o en el mensaje, en la narrativa que se nos presta, es los impactos de nuestro modelo de transición y de modernización económica, qué impactos tiene al sur global. Solo al PERTE, la idea del PERTE del coche eléctrico, convertir toda la flota de los coches europeos en coches eléctricos supone una cantidad de minerales, cobalt, litio, níquel, que ya están que ya está calculado su límite. Significa que son propuestas irreales al nivel de la sostenibilidad de los materiales. Nuestro planeta tiene un límite y estos minerales se extrae en otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí el Cuba, las imágenes que veis de la República Democrática del Congo, donde esos impactos ambientales, sociales y de género no se prevé, no se visibiliza en lo que son los proyectos y los planes de recuperación. Next Generation puede resultar un lavado de cara morada, esto directamente lo dejo a mis compañeras. Y importante el tema de la lección de la pandemia. Yo creo que aquí esta evaluación también lo dejo luego a la evaluación de las compañeras, de que si en qué manera vosotros veis de cómo responde en realidad estos fondos a la pandemia, a la recuperación justa verde y lo que igual no contempla. Hace falta otra financiación para otra transición. Efectivamente, ya en los últimos años y medio ya hubo muchos colectivos varias en todo el territorio de España que ya se han movilizado, que están trabajando sobre los fondos, que tienen propuestas proactivas bastante importantes y que se están movilizando. También una parte para el debate igual para el segundo webinar, pero para dejaros no solo con esta imagen así tan hermoso, que está preparado para afrontarlo el futuro con una mirada más feminista. Y con esto acabo la presentación y dejo de compartir pantalla. Pues muchísimas gracias, Nicola, por explicar impactos y riesgos de los fondos con tanta claridad, ¿no? Y creo que ya has ido poniendo algunos elementos para las preguntas que hemos estado planteando, ¿no? Al inicio del webinar. Ahora disponemos unos 15 minutos
para poder hacer preguntas aclaratorias o comentarios al respecto de esta parte. Va a ser mi compañera Maya, que va a estar dinamizando esta parte. De momento nos habéis animado mucho a poner preguntas en el chat, pero también lo podéis hacer, como sabéis, a viva voz. Entonces, Amaya, te doy la palabra. Sí, ahora tendríamos un ratito para aclarar el funcionamiento genérico de los fondos, antes de meternos luego a hacer la crítica feminista específica por sectores. Y antes también de la parte final en la cual ya sí que vamos a compartir más reflexiones, comentarios. Entonces ahora sería un espacio para dudas específicas, ¿vale? Nicola, por un lado te preguntan si puedes volver a poner la última diapositiva y de momento sí tenemos una pregunta concreta. Bueno, tenemos dos preguntas concretas. Os decimos también que podéis pedir la palabra en reacciones abajo, levantar la mano, creo que se llama, si queréis hablar de viva voz. De momento tenemos una pregunta más bien relativa al tema de las comunidades autónomas. Nicola, preguntan por un lado si se puede hacer seguimiento a estos fondos por comunidad autónoma y cómo es eso de que las comunidades autónomas ejecutan pero no pueden decidir. Y luego, la otra pregunta tiene que ver con quiénes son los acreedores privados a los que se tiene que devolver esta deuda. Mientras se animan a más preguntas, Nicola. Vale, perfecto. La gobernanza de los fondos, también, ¿quién tiene ganas de estudiárselo más en profundidad? Está todo escrito en el Real Decreto Ley 36-2020, que es el Real Decreto Ley que dirige de cómo se gestiona, cómo se gobierna los fondos europeos y también que es... bueno, también lo estamos denunciando porque en este Real Decreto Ley efectivamente también se bajan los estándares ambientales que tienen que ambientales para comprobar proyectos, los impactos de los proyectos. Pero ahora me estoy liando, perdona. Entonces, ahí en ese Real Decreto Ley se explica la gobernanza. La gobernanza de los fondos está pensado de ser extremadamente centralizada. Directamente es como, digamos, los gobiernos de las autonomías autonómicas no tienen un peso y no lo tenían tampoco ni en la fase del diseño ni en la parte ahora de la decisión. Los PERTES, la decisión cuál proyecto o cuál PERTE es estratégico, cuál inversión es estratégica, cuál no, eso se ha hecho plenamente desde los ministerios, desde el gobierno central. Entonces, ya desde el principio todo el diseño, el proceso estaba basado en gobierno central decide y luego delega a las autonomías. Luego, si digo esto me van a decir no, pero tenemos lo del momento del encuentro donde se debate cuánto dinero recibe Cataluña, cuánto dinero el país Euskal Herria, pero la crítica desde el principio por parte de las autonomías era de que en realidad pueden luchar por si reciben 12% o 16%, y este 12% sí que es verdad, y esto entonces relacionado con la pregunta, este 12% lo que reciben sí que podéis hacer el seguimiento de vuestros propios gobiernos autonómicos. Por ejemplo, Cataluña ahora se está quejando que solo recibe el 14% porque no es el PIB, etcétera, pero recibe 14%. Ellos en sus páginas web lanzan sus propios convocatorias y licitaciones, y este seguimiento lo podéis hacer desde vuestros territorios a los gobiernos autonómicos, pero desde el principio no estaba pensado que haya una participación territorial ni en el diseño ni en el reparto de los fondos. La página web, exactamente, es perfecto, mira María, lo he puesto el enlace al decreto ley. Yo luego os pongo el enlace a la página web oficial del gobierno, donde salen las... ¿Sí? ¿Amaya ya lo has puesto? Vale, ya lo habéis puesto, vale. Donde salen las convocatorias. Esto es la mayor, el logro de transparencia que han puesto en marcha, pero es lo que hay ahora mismo. Bueno, es lo que hay ahora mismo, y si cuando, por ejemplo, si también te acercas a las instituciones autonómicas, en red es una gran queja también por parte de las propias instituciones. Luego, ¿vale? Luego el tema de los... ¿quiénes son los acreedores privados?
los que trabajan, bueno, no, igual los que saben de finanzas, el tema de quién es el acreedor de un bono soberano o un bono de una empresa no se puede saber, no es una información pública. Existen databases, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a través de compañeros a la database de Bloomberg, donde se puede pedir en un momento dado información en qué momento quién es el acreedor de estos bonos, de esos eurobonos. Nosotros hemos hecho el ejercicio y no hay absolutamente ninguna información porque no se publica siempre, tampoco en los databases del Bloomberg. Esos bonos se pueden vender y vender 5 veces al día. También hay que decir esto, ¿no? Entonces, la única información de quién, en manos de quién están ahora esa deuda europea, el estudio que hicimos nosotros fue al momento de la compra. Ahora sí, ahí hemos recibido la información y ya aquí os puedo decir que son bancos centrales, que son, son inversores privados, pero va por grupos, no se puede sacar nombres, pero son sí, bancos centrales, investment funds, fondos de inversiones, y algunos hedge funds también han comprado esta deuda, pero no se puede decir con certeza. Nicola, entonces vinculando con esto, hay una pregunta de si en última instancia esto significa que los recursos públicos que van a pagar la deuda van a implicar ir de nuevo a manos privadas a costa del común, ¿no? O sea, en vez de ser fondos que ayuden al común, terminan otra vez derivando en manos privadas. Y luego habría otra pregunta que se iría como hacia el otro lado, no tanto a quién compra la deuda con la cual luego se financian los fondos, sino quién accede a las subvenciones. Si tienen que ser necesariamente grandes empresas o si podrían ser otro tipo de empresas, específicamente hablan del tema de digitalización. Y, vinculado también a esto, ¿a qué se debe el protagonismo de las grandes empresas en los PERTE? Si es algo propio del Plan de Recuperación español o del mecanismo europeo, en términos amplios. Y yo creo que con esto vamos a tener ya que cerrar esta parte y pasar a lo siguiente. Quizás si hay alguna otra duda concreta la podéis seguir escribiendo y Nicola luego puede ir contestando por escrito. Sí. Sí. Amaya, es como acabas de decir, hay una movilización de dinero público que vaya al sector privado y si, por ejemplo, la parte de los préstamos, las empresas no pueden devolver, quien avala somos nosotros. Entonces, sí, en ese sentido, esa dinámica, tal como la vivimos en 2008 con el rescate de la banca privada, lo volveremos a vivir, pero con el rescate de las empresas, grandes empresas, debido al COVID. Lo que es los acreedores privados entre medio, vamos, estos están ganándose una fortuna con los beneficios, pero no con los intereses entre medio. Claro, quien presta dinero recibe los intereses. Para ellos es el comercio del año, ¿no? Luego, el tema de los, a ver, ¿qué se debe? El tema del protagonismo y la transición. Mira, la segunda pregunta, Maya, ahora ya no. Sí, digo lo de si va directamente a grandes empresas o si podrían, digamos, acceder también pequeñas. Ahí, las pequeñas empresas. Sí. Sí, perfecto. Entonces, beneficiarios es la segunda pregunta. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quién accede a los fondos? Hay convocatorios muy concretas. Si queréis echar un vistazo a los 500 convocatorios abiertos, la mayor parte va a los pymes y a la digitalización. Entonces, las pequeñas convocatorias que van saliendo efectivamente benefician a medios y muchos medios empresas. Incluso algunos convocatorios por parte de los ministerios van dirigidos a lo que son municipios pequeños. También la parte pública recibe un poco de dinero, la parte al nivel local, ¿no? Las pequeñas empresas en realidad van a recibir, pero ¿para cuál actividad? Es digitalización, ¿vale? Entonces, sí, ahora diciendo así, si eres una pequeña empresa, quieres digitalizar tus procesos de producción, pues esto es tienes mucha posibilidad de conseguir dinero. Si eres una cooperativa y quieres
cambia un muro de producción, invertir en algo que sea, no, porque no es digitalización, ¿vale? Entonces aquí también la modernización o el apoyo a los pymes va a través de la digitalización. Si no lo quieres, pues no vas a recibir mucho más de esto. ¿Y a qué se debe el protagonismo de las grandes empresas? Se debe al sistema capitalista tal como lo hemos creado. En realidad, el protagonismo en nuestro modelo económico son las grandes empresas debido a las dinámicas de los últimos 20 años. Pero no te he Amaya, transmitido, perdona Nicola, bien la pregunta, si los PERTES es algo propio del Plan de Recuperación Español o vale. forma parte de cómo está desarrollado. No. Los PERTES, ¿sabes? La creación del modelo PERTE, digamos, el nombre PERTE se crea nuevo, se da como más libertad en ejecutar los fondos de manera más rápida, pero el modelo es un modelo público, de colaboración pública-privada, y ese modelo llevamos 20 años introduciendo en todo lo que es la provisión de los servicios básicos, los servicios públicos, o también todo lo que son inversiones públicas, pues lo hacemos desde hace 20 años ya a través de este modelo de colaboración pública-privada. Entonces, no y sí, ¿no? El modelo no es nuevo, llevamos 20 años utilizándolo. El PERTE como nombre, como figura legal, sí que es nuevo y se ha creado a través de los fondos europeos. Blanca, damos paso entonces, lo que decíamos, si tenéis algunas preguntas así como concretas sobre esto, a lo mejor podéis ir hablándolo con Nicola en el chat. Bien, pues muchísimas gracias otra vez y gracias también por las preguntas. Pasamos al segundo bloque. Para continuar profundizando en cómo se aterrizan los fondos y en los ámbitos concretos, ¿no? Como decíamos, en 3 sectores que nos parecen estratégicos desde una perspectiva feminista, analizando también cómo están o qué es lo que está pasando con los PERTES ya aprobados y las convocatorias en relación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para ello tenemos, como decía al inicio, 3 ponentes que disponen de intervenciones de 15 minutos y posteriormente haremos la parte del debate. Empezamos con la dimensión de salud. Tenemos a Carmen San José Pérez, que analizará el PERTE de salud de vanguardia, denominado salud de vanguardia. Os presento a Carmen. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Ejerció como médica de familia en diversos centros de salud de Madrid hasta su jubilación en 2019. Participa como miembro de Audita Sanidad y en diversos colectivos en defensa de la sanidad pública del Estado. También colabora en espacios europeos e internacionales como la Red Europea contra la Privatización y la Comercialización de la Salud y el Movimiento de Salud de los Pueblos. Carmen, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Blanca, y gracias a todas las compañeras que habéis organizado esta reunión, este webinar. Y nada, por no perder mucho más tiempo, pues compartiré la pantalla. Sí, iros diciendo, voy allá, que tendré una primera parte voy a describir de manera muy sucinta, porque realmente es complejo, el PERTE de salud de vanguardia, y en una segunda parte trataré de, bueno, valorarlo de alguna forma y realizar la crítica que tengo sobre este documento. Bueno, como bien decía, este es el índice que voy a exponer, pero rápidamente, como decía Nicola muy bien, los PERTE, digamos, es una forma de colaboración público-privada. Lo tenéis precisamente en la ley que se ha estado diciendo se ha desarrollado de una manera. Yo pienso que es conveniente decir que esta colaboración público-privada que entraña los PERTE está de alguna manera realizada para mayor lasitud
de las condiciones que han de cumplir esa colaboración público-privada. Me refiero, por ejemplo, a tiempos, a cumplimientos en la contratación pública, es decir, se ha flexibilizado esas condiciones bastante. Bien, y explicar que lo que se entiende en este PERTE por salud de vanguardia, que ya veremos que yo pienso que es poco, porque es solo una parte muy concreta, digamos, de toda la esfera del sector sanitario público, pues se llama así al proceso de promoción y protección de la salud, si bien sustentado en el desarrollo e incorporación de productos y procedimientos innovadores aplicables con soluciones digitales a los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me voy a saltar algunas diapositivas porque lo que he querido es relacionar. Este PERTE es un documento complejo porque hace alusión a numerosos documentos en su desarrollo. Y entonces, esto es así por la complejidad o la estrategia que quieren llevar a cabo sobre el sistema sanitario público. Entonces, ya el plan al que se ha referido Nicola ya traía, digamos, o sea, de él ya cuelga en una de esas políticas palancas que desarrolla un pacto por la ciencia, la innovación y la refundación o refuerzo del Sistema Nacional de Salud. Aquí cuento que esa primera pacto por el Sistema Nacional de Salud incluye una serie de propuestas con las que podíamos estar de acuerdo, pero si os fijáis a la derecha, ya la inversión que se va a hacer en ese sistema sanitario a nivel de todo el plan de recuperación, transformación y resiliencia, se ve que casi el 70%, el 60 y tantos %, va a equipos de alta tecnología o va al repositorio, 100 millones de euros al repositorio de los datos clínicos. Es verdad que hay para reforzar la prevención, que hay para el consumo, la racionalización del consumo farmacéutico, pero en general, ya digo, podíamos ver la intencionalidad de reforzar nuestra sanidad pública por dónde va. Aquí sigo en todo lo que tiene que ver, porque son, insisto, varios ministerios, como el de Ciencia, Industria, el de Asuntos Económicos, por todo lo que tiene que ver la digitalización, lo que tiene que ver con el sistema sanitario y por lo tanto influye y está interconectado con este PERTE Salud de Vanguardia. Bien, de hecho en él se hace un somero repaso sobre la situación del Sistema Nacional de Salud. Es muy rápido, pero sí quería incidir en que desde luego a lo que no hacen alusión es a las debilidades estructurales, ¿no? Después de décadas de recortes del presupuesto muy importantes entre 2009 y que no se recuperó hasta el 2018. La cantidad que se gastaba, se invertía en sanidad en el 2009, no se recuperó hasta 9 años después. Y he puesto los recortes que me parecían más importantes. Se intentó con la Ley Marco de Estrategia para la Atención Primaria del 19 solucionar algo, o el Real Decreto del año 2018 para ampliar la universalidad, que quedó rota también desde el 2012. Pero nada se ha cumplido. Incluso no se ha cumplido lo que el dictamen del propio Parlamento, que hablaba de reconstrucción social y económica en su capítulo de sanidad. Con lo cual, ya digo, podemos ir viendo por dónde va hacen un repaso del sistema académico y universitario. Aquí sí quiero incidir en que la importancia que tiene es, de hecho,
lo que podríamos decir, hablando con muy buena voluntad, pretende el PERTE solucionar, que es la brecha que hay entre la producción científica, la investigación biomédica, que bueno, digamos, es bastante, o sea, estamos en un lugar aceptable, creo que es el 10º lugar, y la falta, sin embargo, de traslación, ¿no? Por no contar con un tejido industrial que pueda hacer esa transferencia para la comercialización de terapias, medicamentos o productos, etcétera. Luego los dos otros sectores pues son sectores privados que, sin embargo, hablan de que el crecimiento, lo he puesto como casi una anécdota, el crecimiento del sector farmacéutico tiene que ver, o sea, con un empleo en el que se tenga en cuenta la igualdad. Bueno, un apunte. Bien, pero ¿qué objetivos entonces el PERTE se centra? ¿En qué objetivos se centra? Pues como podéis leer, en la generación de tejido industrial y creación de empleo. Es cierto que eso se va a hacer a través de la colaboración público-privada, que como digo, se ha flexibilizado más de las ya conocidas colaboraciones público-privadas que muchas conocemos en sanidad. Luego dice que se orienta a la protección de la salud, como veremos. Yo creo que esto no es así, simplemente porque se va a centrar en una investigación personal de la enfermedad de cada paciente. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? Pues quizá lo más importante de destacar es implementar una medicina personalizada que vamos a ver, desarrollo de terapias avanzadas, el desarrollo, porque veremos que sobre todo es investigación concreta en terapias y en un sistema digital, en un sistema de datos que tiene que ver y que es necesario para la recopilación de tanto dato como se necesita para esta investigación. Se habla de que se transformará la atención sanitaria, en concreto la atención primaria. Yo creo que esto no es así, por dos razones. Sí que les interesa los datos de atención primaria, pero digitalizada está hace muchos años, hace ya muchos años, que no escribimos ni usamos papel, pero muchos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esos dos, digamos, el núcleo? Cuando se habla de medicina personalizada de precisión, es integrar el mayor conocimiento que tenemos de información genética con los datos de la información clínica, la información de las historias de los pacientes, la información de la radiología, información del medio ambiente, de las condiciones de vida, etcétera. Esa integración de digamos, de tanto dato complejo requiere del tercer punto, requiere de tener un potente recopilador, ¿no? De ahí el DAILAC que anuncia, ¿no? Para poder esos datos explotarlos, es decir, su recogida y su análisis y explotación para que podamos usarlos en clínica. Entonces, ¿de qué se trata esas terapias avanzadas? Bueno, yo pongo un ejemplo que me parece que aclara un poco. Hemos pasado de esos trasplantes que hacíamos de órganos ahora a trabajar con esa información genética con las células. O sea, nosotros antes hacíamos trasplantes. Ahora lo que se puede hacer, por eso digo que no es tan de vanguardia, porque ya se lleva haciendo años, lo que pasa que de manera experimental y solo en algunos hospitales, sería, por ejemplo, de una leucemia linfoblástica, se cogen de ese paciente, no vale para todos, se coge de un paciente en el que ya la medicación no le ha solucionado, no le está viniendo bien, se cogen linfocitos T, los modificamos en el laboratorio y se vuelven a infundir en el paciente. Eso es por donde ahora mismo camina la investigación. Ya voy muy deprisa, esto es, bueno, cómo se va a ir llevando
ese desarrollo que requiere de más investigación, requiere de otro tejido industrial que recoja estas primeras fases de la investigación y las pueda llegar a comercializar. Se habla de cohesión territorial, bueno, ya se ha hablado de que no cuentan muy poco, ¿no? Vamos con la inversión concreta, porque como digo, en sanidad viene de diversos otros ministerios y programas. Es de 1.469 millones de euros, pero mirad, casi el doble va a poner el sector público que lo que va a poner el sector privado. Importante para lo que luego diremos. ¿Y cómo lo llaman hitos, pero cómo lo van a llevar a cabo? Pues repito, a través de una herramienta que además la quieren hacer, digamos, cotidiana, ¿no? Que es la colaboración público-privada. Ya voy muy deprisa. Bien, y ellos hacen, que es interesante, justifican esta inversión por esa brecha que os he dicho entre investigación y comercialización de aquellas terapias, productos o medicamentos. La justifican. Y dicen en la justificación que eso solo lo puede hacer el sector público. Claro, para a continuación esos millones entregarlos a quien lo va a comercializar. Y lo va a comercializar pues los grandes grupos farmacéuticos, los grandes grupos de biotecnología y los grandes grupos de digitalización, desde Indra, Siemens, etc. Pero una cosa que quería comentaros sobre cómo el cálculo que hacen para decir que el impacto va a ser magnífico, imaginaros que lo hacen, aquí la mirada feminista, sobre el Producto Interior Bruto. No se les ocurre nada más que este cálculo de millones de euros a los que se va a contribuir, es decir, que solo es mercado, solo es producción y para nada se tiene en cuenta todo el sistema común o todo el sistema de reproducción. O sea, que así va. Bueno, a esta colaboración público-privada pongo que la llaman desde el principio Alianza Salud de Vanguardia, ¿no? No es otra cosa que eso. Para ello van a montar cantidad de consorcios, sociedades mercantiles, etc. Lo que me importa, a ver si ya me queda un poquito de tiempo, es ¿qué preguntas ante esto nos podríamos hacer nosotras? Porque a todo esto, esas dos cosas importantes, investigación concreta y personalizada, que está bien, que está muy bien, pero muy concreta, eso no es toda la reforma que necesita la sanidad. ¿Qué preguntas nos haríamos? Yo he puesto las que me parecen de mayor calado. ¿Quién va a decidir la prioridad de esa investigación? Porque claro, estamos hablando de esas terapias, ¿por qué no de otras? ¿Y quién controlará su desarrollo? Bueno, yo pienso que de las cosas más importantes que podemos sacar de este PERTE es que se abandona toda posibilidad de tener investigación propia y de tener una industria farmacéutica pública. Se pierde toda posibilidad, porque a pesar, he puesto ahí lo que se gasta en investigación, es muy poco, y menos lo que va a salud, 3.000 y pico millones de euros. Pero hombre, si ya tenemos ahora una inversión nueva de más de 1.000 millones, porque va a venir de diferentes presupuestos, ¿por qué no aprovechar la ocasión? No, yo pienso que la orientación la darán, como he dicho, los grandes laboratorios, grupos de biotecnología y grupos digitales. Entonces me pregunto, ¿esto es una ocultación? ¿Es un engaño? Yo pienso que sí, porque hablar de salud de vanguardia cuando lo que se hace en el proyecto es abrir al mercado, ¿no?, la sanidad pública, pues no me parece que sea acertado. Se abre al mercado biotecnológico, al negocio de los datos. Esto es importantísimo porque además se hará federado a toda la Unión Europea.
los proyectos estos ya están en marcha, ahora se van a profundizar con mayor inversión y, por supuesto, la colaboración público-privada. Yo pienso que esto para nada incide en las mejoras de la sanidad, para nada, pero es que tampoco ayuda este tipo de medicina, ayuda a disminuir las desigualdades globales y las que ya provoca el propio Servicio Nacional de Salud. Entonces, los fondos europeos no se invierten en las necesidades que se dice de atención primaria, salud pública o mejora de las plantillas. Por eso no mejora este PERTE la salud de la población. Por eso los problemas de salud, que fundamentalmente son sociales, no se tocan con este PERTE. Y una mirada feminista, yo pienso que nos tenía que hacer, o sea, pienso, por lo menos a mí, me ha llamado la atención que desde luego, a pesar de la retórica que escriben una y otra vez sobre la brecha de género, si analizamos nosotras el empleo que se va a crear, para nada esto, comprendo que hay que tener en cuenta que todas las convocatorias y licitaciones no he repasado, tendremos que tener en cuenta todas, por lo menos la mayoría que podamos, ¿no?, para afirmarlo. Pero yo pienso que con las condicionalidades que ya se ha hecho el PERTE, ¿no?, el proyecto PERTE, es decir, esa colaboración público-privada, probablemente los plazos, como digo, que están también contenidos en esa ley, pues resulten que no resuelven esto, que para nada seguiremos teniendo la brecha actual. Y los dos puntos siguientes son importantísimos, porque imaginaros, tanto en investigación, que podemos comenzar muchas mujeres, muchas investigadoras, sin embargo, está la carrera de precariedad y de continuos bloqueos, ¿no?, y obstáculos, ¿no?, en la carrera, que acaban poquísimas investigadoras, me refiero, respecto de las que comienzan en la investigación. Y en la transformación digital, ¿qué decir? Reconocemos una brecha inmensa ya de partida, tanto, por ejemplo, en el número de programadoras como en las carreras técnicas, ¿no? He puesto ahí ese acrónimo que se suele usar, carreras de ingeniería, matemáticas, informática, etcétera. Finalizo con una cosa que igual toca más. Carmen, tenemos que ir, sí, acabando. Vale, pues lo dejo. Sí, era nombrar la cantidad de costes que va a traer y por tanto deuda este tipo de colaboración público-privada. Lo dejo ahí. No lo va a aligerar los fondos europeos, ¿no? Pienso que en absoluto. Bueno, muchas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas que queráis hacerme. Muchísimas gracias, Carmen, y además el tema de la deuda lo vamos a estar tocando también a continuación en el webinar y también en la semana que viene. Yo creo que ha sido muy, muy esclarecedor también, pues todos los riesgos, ¿no?, que implican los PERTES agravado respecto a un mecanismo de colaboración público-privada al uso. Bueno, nos vamos en segundo lugar de este bloque. Tenemos a María Palomares Arenas, que nos hablará del componente 22 del plan de recuperación, el denominado Plan de Choque para la Economía de los Cuidados y Refuerzo de las Políticas de Igualdad e Inclusión. María es directora ejecutiva de Calala Fondo de Mujeres desde 2012. Es licenciada en periodismo con posgrados en género y desarrollo y cultura de paz. Ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo, forma parte del movimiento feminista desde que tenía 18 años, participando en organizaciones locales y redes internacionales como Mujeres de Negro. María, cuando quieras, tienes 15 minutos. Gracias. Gracias, Blanca. Y gracias a todas por venir y estar esta tarde con nosotras. Bueno, como ha dicho Blanca, yo trabajo en Calala Fondo de Mujeres. Calala es una fundación que lo que hacemos es buscar dinero, buscar fondos, buscar recursos para repartirlos al movimiento feminista. Nosotras financiamos a organizaciones de base en Centroamérica y también a organizaciones aquí en el Estado español, principalmente a organizaciones de mujeres migrantes. Muchas de ellas pues, que son trabajadoras del sector de los cuidados.
Entonces, cuando sale el gran anuncio de que vienen los fondos europeos, estábamos obligadas a ver qué se iba a hacer con ese fondo y a ver si ese fondo podíamos conseguir que llegara a esas organizaciones de base que nosotras apoyamos. Para eso nos pusimos en contacto con la DG y estamos participando en ese espacio de coordinación de monitoreo que antes ha comentado Nicola. Y el año pasado lo que estuvimos haciendo es estudiar el Plan España Puede con sus diversos componentes y nosotras nos centramos en el de cuidado, como ha dicho Blanca. Aquí os tengo un resumen de qué es esto del Plan España Puede, que está en la web que os hemos compartido. Tiene 4 ejes transversales donde la igualdad de género está presente, porque ya sabéis que este gobierno se llena la boca con la igualdad de género y con que es un gobierno feminista. Y luego todos los componentes donde se recogen las políticas y se explica cómo se va a gastar el dinero que nos va a dar Europa están recogidos en 10 políticas palancas. Aquí os resumo un poquito cuáles son esas 10 políticas palancas que agrupan esos componentes. Un trabajo que no hemos podido hacer es mirar todo el plan entero con una mirada feminista para saber dónde está transversalizada esa igualdad de género. Hemos ido a analizar el de cuidado. Pero aquí os destaco algunos donde pienso que quizá podríamos encontrar algunos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Vale, entonces yo me he centrado en la política palanca Nueva Economía de los Cuidados y Políticas de Empleo, que tiene 2 componentes. El 22, que es el plan de choque para la economía de los cuidados, y el 23, que habla de políticas de fomento del empleo. Aquí seguro que también hay temas que nos afectan, pero no lo hemos podido analizar. Entonces, ¿qué dice el componente 22? Tiene un presupuesto global de unos 3.500 millones, de los cuales 3.492 millones forman parte de esa subvención que nos da la Unión Europea, que hemos hablado antes en el chat, que es ese dinero a fondo perdido que no se tiene que devolver. Ahora, el componente recoge varias reformas y varias inversiones, aquí os las resumo un poquito. Quieren reformar la atención a la dependencia y a los cuidados de larga duración, aquí con un claro objetivo, que es tender a la desinstitucionalización y a la gestión comunitaria de los cuidados. Esto, si os leéis las políticas sociales de este gobierno, es un tema recurrente que sale, el tema de la gestión comunitaria de los cuidados, que es, bueno, en resumen, intentar que las personas no acaben encerradas en un centro y solamente monitoreadas y acompañadas por profesionales, sino que tengan una vida más autónoma, que incluso puedan hacer en sus propias casas, y que la gestión se dé desde la comunidad. Aquí lo que vemos detrás es que la Unión Europea le ha pegado el toque a España diciendo: como estáis gestionando los centros, no lo estáis haciendo bien. Esto es una forma muy antigua de hacerlo y tenéis que avanzar a los nuevos modelos de cuidado, y creo que también ahí detrás está toda la gestión desastrosa de las residencias de abuelos durante la pandemia. Entonces, aquí el gobierno lo tiene claro, que esto son pasos a dar. Luego quiere modernizar los servicios sociales, hablan de crear un nuevo marco normativo y, por supuesto, de digitalizar el sector, que ya veis, la digitalización está por todas partes en este plan España Puede. El componente también habla de protección a las familias, ayudas a las familias, por supuesto, en su diversidad, como familias homosexuales, monoparentales. Habla aquí, ese componente también recoge el sistema de acogida humanitaria y solicitantes de asilo, todo lo que tiene que ver con pisos para solicitantes de asilo, también menores no acompañados. Quieren mejorar el sistema de prestaciones retributivas, y hay temas de accesibilidad y también temas de la lucha contra la violencia machista está incluida en este componente 22. Como veis, un componente muy poti-poti, digamos, con muchas personas destinatarias en las políticas y en las inversiones que se quieren hacer. Aquí os he resumido un poquito cuáles son estos destinatarios: personas mayores, con discapacidad, infancia y juventud, menores no acompañados, personas sin hogar, personas que usan drogas, migrantes, o sea, mucha población necesitada que tiene parte del presupuesto del plan España Puede. También
son destinatarios los profesionales de los servicios sociales a los que se les pretende dar una formación para innovar y para mejorar esos servicios que se están ofreciendo, pero del quien no se habla en ningún momento en este componente son de las trabajadoras del sector de los cuidados, aquellas mujeres que principalmente mujeres migrantes que no forman parte de los servicios públicos, que no están contratadas por la administración, pero que sí ejecutan muchas de las políticas públicas, por ejemplo, cuando las familias reciben una ayuda a la dependencia y contratan a una cuidadora para sus mayores o para a las personas con dependencia que tienen en su familia. Esas personas al final reciben esos presupuestos, pero no nos estamos planteando en qué condiciones las recibe y la administración no se quiere hacer responsable de que esas condiciones mejoren, porque ya sabemos que no son buenas. Y bueno, eso es una de las grandes decepciones de este plan, porque, bueno, esperábamos un poquito más. Esperábamos un poco más. Lo vamos a dejar ahí. Vale, esta es la teoría, estas son las políticas, estas son las reformas, esto es lo que se quiere hacer, pero ¿a dónde va el dinero? Entonces, oh sorpresa, el dinero va, estos 2.400 millones de subvención, principalmente a construcción y rehabilitación de edificios. O sea, 1.500 millones, más de la mitad de todo el presupuesto de este componente va a rehabilitar edificios y a construir plazas. O sea, que el componente que se suponía que más iba a dejarnos recursos para las organizaciones de mujeres, para las necesidades de las mujeres, lesbianas y trans, pues se va al sector de la luego mucha digitalización, entiendo que teleasistencia es dotar de medios telemáticos a los servicios sociales para poder atender a distancia y más transformación tecnológica, eso se lleva este monto de aquí, que también es un monto alto. Hay una partida para centros de menores, no sé si es para crear más plazas, que también es alta. Luego hay un dinero que es para las medidas de protección COVID, que yo creo que son las medidas que el gobierno ha tenido que poner en la administración para que los trabajadores vayan a trabajar de manera segura, que lo están pagando con este dinero. Y para la innovación hay uno que es innovación local, que son 40 millones, formación de profesionales, como os he dicho, 35 millones, y dinero para que el tercer sector que trabaja y que ejecuta estas políticas sociales y de cuidado pueda también innovar. Cuando yo vi estos 200 millones aquí, dije, aquí está mi dinero, aquí está el dinero donde yo voy a ir a pedir y lo voy a hacer bajar a las organizaciones de mujeres migrantes, de empleadas de hogar y de los cuidados que están trabajando en el sector y que están gestionando comunitariamente los cuidados de muchas personas que viven en pobreza y en vulnerabilidad. Pues bueno, vamos a ver qué ha pasado con esos 200 millones. Aquí deciros, antes de ver qué ha pasado con esos 200 millones, que este presupuesto, cómo se ejecuta, gran parte se transfiere a las comunidades autónomas y a los municipios. Entiendo que para que ellos ejecuten la obra, que es lo principal. Hay un dinero que va en concreto para la Federación Española de Municipios, ese dinerito de innovación que hemos visto. Y luego para este componente, para el gobierno, su interlocutor, digamos, su empresa privada, es el tercer sector de acción social, al que Calara no pertenece y muchas de las organizaciones que apoyamos tampoco pertenecen. Y los ministerios implicados que van a estar entregando los fondos son estos. Entonces, volvamos. ¿Qué ha pasado con esos 2 millones? Pues yo estaba esperando que salieran las convocatorias a ver si nos podíamos presentar y efectivamente salió una convocatoria, porque estos 200 millones sí los gestiona directamente el Ministerio de Asuntos Sociales. Y en noviembre sale una convocatoria enfocada en la desinstitucionalización y en prevenir la institucionalización, sobre todo de personas con problemas de salud mental, personas con discapacidad, personas sin hogar y algún que otro más. Las mujeres en situación de violencia no estaban priorizadas, ya las perdimos por el camino. Y bueno, pues sale la convocatoria donde dicen que van a repartir unos 100 millones. Las condiciones de las convocatorias fueron una locura porque dieron 8 días de plazo para presentar los proyectos que tenían que ser como mínimo de 10 millones de euros, que tenían que ejecutarse en 3 comunidades autónomas como mínimo y que tenían que ejecutarse pues, por entidades con capacidad y con presupuesto grande para poder ejecutar ese dinero.
Y esa convocatoria se acaba de resolver, ahora os digo a quién les anda el dinero, y oh sorpresa, antes de que se acabe el año, en diciembre, el Ministerio saca un decreto ley donde dice, además vamos a entregar este dinero, con unas subvenciones nominativas, que es a esta lista de organizaciones le vamos a dar estos cuantos millones. Estos cuantos millones que se reparten son esos 49 millones de euros. Mi frustración es total porque no puedo acceder a la convocatoria de los 100 millones y aquí, por supuesto, no estamos en la lista. Y yo ya voy contando y casi que ya nos hemos gastado los 200 millones. En una reunión que hemos podido tener con el Ministerio, yo pregunto, bueno, ¿y esta concesión nominal de este presupuesto por qué ha sido así? ¿Por qué ha sido así y con esta rapidez cuando acabáis de sacar dinero? Y me confirman mis sospechas que es que necesitaban ejecutar el presupuesto antes del 31 de diciembre de 2021 para poder cobrar el siguiente pago de Europa. Y bueno, pues corre y reparte el dinero. Si hacemos cuenta de esos 200 millones, sobra algo, no sé si estamos con unos 40 millones, y lo que se espera es que salgan convocatorias para la digitalización y la mejora de la accesibilidad de las organizaciones del tercer sector, a las que se supone que podríamos aplicar, aunque está complicado. ¿Quién ha recibido el dinero? En esta lista que os pongo aquí, las primeras 5 entidades son las que se llevaron el dinero de la convocatoria grande de los 100 millones, a una media de... Recibieron 5 o 6 entidades, entre 12 y 25 millones cada una. Y bueno, pues Cruz Roja, por supuesto, entidades de apoyo a personas sin hogar. Y más abajo, en las últimas 5, os pongo un ejemplito de las entidades que han recibido esas subvenciones nominales. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, como dirían las amigas del Colectivo de Trabajadoras Sexuales de Sevilla, la industria del rescate. La industria del rescate son esas entidades que hacen negocio con la pobreza, y aquí cito, y perdonadme que sea tan brusca y tan crítica, por si hay alguna entidad que está aquí, que seguro que hacen un trabajo maravilloso, pero es un trabajo que tiene una mirada asistencialista y que no potencia a las redes comunitarias donde sí están participando las organizaciones de mujeres migrantes, las organizaciones de empleadas de hogar y de los cuidados, y que se supone que es hacia allá, hacia donde tenemos que tender según estos objetivos del gobierno. Y para ir acabando, decir que se viene un PERTE de cuidados, es un PERTE que estaba anunciado en la web que os hemos pasado, veréis que pone anunciado, lo que pasa es que las condiciones todavía no lo sabemos, es un PERTE que elabora el Ministerio de Trabajo y que por lo que sabemos está a punto de salir. Yo ahora ya me perdí, yo aquí ya no sé este PERTE de dónde viene en el presupuesto, porque del componente 22, por los números que yo he hecho, ya está todo repartido, entonces yo no sé de dónde viene el presupuesto que se va a gestionar con el PERTE de cuidados, y no sé quiénes van a ser esos interlocutores privados para hacer esas alianzas estratégicas. No sé si va a ser la plataforma de entidades del tercer sector, si de repente les van a dar una pedra y nos van a dejar espacio para colaborar y participar a entidades más de base, o qué se va a venir. Entonces, bueno, para acabar un poco, ¿cómo podríamos seguir con este espacio que queremos que sea un espacio de intercambio, de colaboración y de trabajar juntas? Pues ahí dejo ideas, ¿eh? Nos encantaría poder rastrear todos los componentes que forman el Plan España y ver con una mirada feminista si realmente hay dinero para los derechos de las mujeres lesbianas y trans o no. El tema de la transferencia de los fondos de las comunidades autónomas que tienen que ejecutar este componente 22, darle seguimiento, que ahora mismo, como hemos dicho en el chat, está complicado de hacer. Cuando salga el PERTE de cuidado, pues habrá que remangarse y leérselo bien de arriba abajo para ver qué es lo que supone. Y yo dejo esta pregunta para el debate, que quizás más para el debate del webinar de la semana que viene. ¿Cuáles son esas alternativas a esas colaboraciones público-privadas? Y si vamos a tener que montar una industria del rescate feminista para poder acceder a estos fondos y poder ejecutarlos con mirada feminista.
y yo lo dejo ahí. Pues muchísimas gracias, María. Yo creo que ya vamos viendo algunos elementos en común entre el primer PERTE que hemos visto, lo que nos ha explicado ahora del componente 22, ¿no? La prioridad en la dimensión de las empresas de la construcción, entre otras cosas, y nos quedamos también con esta última pregunta que has dejado abierta. En tercer lugar, para seguir hablando sobre los sectores que entendemos también estratégicos, trabajos socialmente necesarios, vamos a hablar de la dimensión agroalimentaria. Como ya se ha mencionado también, el PERTE justamente agroalimentario fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros y Ministras, y para ello tenemos a Isabel Álvarez Bispo. Isabel es nieta de campesinas e hija de la inmigración. Es educadora y agroecóloga de profesión. Se formó en educación especial para después aterrizar en los mundos de la biodiversidad, el medio rural y la agroecología. Lleva 15 años trabajando desde el activismo, la formación y la investigación en agroecología y soberanía alimentaria. Como activista en el Estado español forma parte de la coordinación Baladre y en planos internacionales de la Red Internacional de Agricultura Sostenida por la Comunidad. Urgencia. Isabel, cuando quieras. Sí, bueno, hola, muchas gracias. Bueno, yo aviso que voy a hablar y luego voy a quitar mi cámara porque esto de la digitalización, bueno, a la aldea, yo vivo en una aldea en Álava y lo de la digitalización no ha llegado todavía. Vamos pasito a pasito porque lo de la fibra y eso está inventado, pero lo de resolver los conflictos vecinales está más complicado y está atascada la cosa por lo social, fíjate, no todo viene de los fondos europeos. Entonces, bueno, me voy a quitar la cámara por asegurar que me podáis escuchar porque me dice esto que la conexión no es muy buena, ¿no? Entonces, si quieres, Blanca, poner la presentación. Vale, me quito la cámara. Bueno, pues yo siento decir que voy a hablar un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que decían las compañeras. De hecho, me da la sensación escuchando que en el medio rural como que vamos con ventaja en cuanto a la precariedad en la que estamos ya, ¿no? O sea, que estos fondos lo que vienen es apuntalar todavía más bueno, pues la crisis que hay en el sector y bueno, cómo se distribuye el pastel, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, dando un pasito para atrás, porque a mí sí hay un tema que bueno, por lo menos desde donde yo trabajo, que me toca participar en nacionales y específicamente llevo unos cuantos años participando en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que es un espacio de derechos humanos. Bueno, lo que estamos viviendo absolutamente en los últimos años es un desmantelamiento de la narrativa de los derechos, ¿no? O sea, hasta no hace tanto, a ver, sabemos lo de los derechos humanos por dónde se coge, ¿no? Que se coge con pie, pero por lo menos hasta hace poco, por lo menos aparecían en el papel. Buscad la palabra derechos en alguno de los PERTEs o buscad la palabra derechos en cualquiera de los documentos de todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no aparece por ninguna parte. O sea, ahí estamos hablando de cosas, ahora que se debate tanto lo de la esencialidad, ¿no? Pues entonces, claro, ¿qué sucede? Desde los últimos años, desde los espacios institucionales se ha encontrado un marco que es el de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, bueno, si hay voluntad política podría llegar a ser una buena herramienta, pero yo, por lo menos la experiencia que tengo en el ámbito agroalimentario, es que está siendo la herramienta perfecta para desmantelar los derechos, ¿no? Entonces ahora, en lugar de hablar de derecho a la alimentación, pues hablamos de alimentación sostenible, ¿no? Claro, eso sin definir para nada la sostenibilidad, ¿no? Entonces, como no la definimos, todo es sostenible y nada es sostenible, ¿no? Y nos pasa pues lo que nos con la energía nuclear y con todas estas cosas con las taxonomías, ¿no? Que es como, bueno, pues como no lo definimos, pues todo nos vale, ¿no? Luego, además, esto también nos da un pasito más y entonces ahora lo que estamos oyendo por todas partes en este marco es esto de los partenariados público-privados y también los espacios de múltiples partes interesadas, que es un temazo, porque ahora mismo lo que te dicen es, bueno, vamos a buscar espacios de colaboración con todas las partes interesadas. Ya, pero es que hay partes que son partes interesadas y hay partes
o agentes que somos sujeto de derechos, ¿no? Entonces yo no me tengo que sentar a la misma mesa o me puedo sentar a la misma mesa que una parte interesada, pero yo tengo derechos básicos que se supone que los estados deben garantizar. Y luego habrá industrias y habrá empresas que tendrán intereses, ¿no? Claro, ¿qué se está haciendo ahora? Ponerlo todo a la par, decirnos, no, sois todas partes interesadas y ala, juntaros y ver a ver cómo lo gestionáis. Y esto ya es una narrativa que está absolutamente instalada, ¿vale? Y luego lo que llevamos viviendo en el sector agroalimentario, ya bajándolo a lo que me toca en los últimos años, es que hemos pasado de llenar la despensa con alimentos a llenarla con productos comestibles, ¿no? O sea, productos que son inocuos, porque lo tienen que ser conforme a la ley, pero no tienen por qué tener el valor nutricional que esperamos de ellos, ¿no? Es decir, no nos van a matar, pero probablemente no nos protejan en la medida que deberían, ¿no? Y esto es una diferenciación que viene también del modelo de producción que se ha desarrollado, ¿no? ¿Pasa si quieres? Vale. Entonces, bueno, aquí están, bueno, pongo lo de los icebergs, el de la izquierda es el que conocemos, espero, casi todas las que estamos aquí, ¿no? Que es el iceberg que utilizamos en la economía feminista, donde distinguimos lo que se ve y lo que no se ve, lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Lo que está más ligado a la sostenibilidad de la vida. Bueno, pues de ahí, digamos, bueno, de ahí, bueno, y de una construcción colectiva en la que participaron varias de las que estáis por aquí hoy, nace, bueno, se hizo un planteamiento del iceberg de la cadena alimentaria, ¿no? Y en este iceberg lo que vemos que es más visible y que está, bueno, pues que donde apuntan todos los focos es la distribución, ¿no? La distribución y la agroindustria, vamos a decir, ¿no? Con mayúsculas. Y luego vemos la producción y el consumo, que si los veis están justo como como sacando el cuellito, ¿no? O sea, y eso están justo en la mitad porque depende del tamaño, de la escala y de en qué medida van encaminados a esa gran distribución, son más o menos visibles, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto nos ha llevado a modelos de producción absolutamente alejados del medio natural, absolutamente dependientes de insumos externos, y tenemos un modelo agroalimentario pues, dependiente de fertilizantes, de agroindustrias, que lejos de nutrir y de producir alimentos, lo que está haciendo es alimentar un mercado, ¿no? Y todo vale, todo vale. Artificializamos absolutamente todo y nos llevamos por delante de la tierra porque ya habrá alguna tecnología que venga a resolver, ¿no? Claro, ¿y qué sucede? Que los modelos más a pequeña escala, más ligados a la naturaleza y más ligados a lo que realmente es alimentarse y nutrirse, pues están más en la parte invisible del iceberg, ¿no? Y luego hay una parte fundamental en cómo se decide y cómo nos alimentamos, que es todo lo que sucede en los hogares, ¿no? Y ahí, bueno, tanto en los hogares como en toda la parte invisible del iceberg es donde más encontramos, digamos, mujeres y también más diversidad, ¿no? Mientras que en la parte de más arriba del iceberg, cuanto más subimos, está más masculinizada, más grandes escalas y bueno, pues encontramos pues mucha más concentración, ¿no? Y luego hay una parte que no está en el iceberg, pero que estaría todavía más abajo, que es también la gente que no tiene hogar siquiera y que también tiene que alimentarse todos los días, ¿no? Y que bueno, normalmente es absolutamente invisible, ¿no? ¿Qué sucede en este gráfico? Pues igual que hay una producción y un consumo que están ahí como que está en la mitad, pues la mayoría de las producciones, por ejemplo, del Estado español, pues son de un tamaño mediano, porque han intentado crecer para llegar a la parte de arriba del iceberg, ¿no? Esas agriculturas familiares de las que nos hablan muchas veces, pero que ahora mismo están con el agua absolutamente al cuello y vamos, casi de manera literal, ¿no? Si pasas. Y bueno, pues para que nos hagamos una idea de cómo está el sector en el Estado español, ¿no? La gente que supuestamente tiene que producir nuestros alimentos, pues bueno, ahí está el número de personas activas y que se incluyen en agricultura, pero me voy a lo que está en negrita, que dice que el número de ocupadas en el sector agrario
solamente lo es en el 62% de forma asalariada, mientras el resto se engloba en una figura que es legal y que se llama la mano de obra familiar. Esto existe porque, bueno, en las producciones que están encaminadas a ese mercado, digamos que de alguna manera se asume que no tienen ingresos suficientes como para dar de alta o tener de manera legal a todas las personas que deberían de trabajar para poder producir, con lo cual se dice, bueno, pero sabemos que esto históricamente las familias han echado una mano y demás. Bueno, pues ese históricamente hace que tengamos una figura por la que es legal tener a gente trabajando gratis y que además normalmente suelen ser las mujeres de esa casa, ¿no? Y luego en la población activa, por cada 100 mujeres que hay, nos encontramos a 289 hombres. Y cuando miramos ya en la tasa de población empleada, eso sube a 331, ¿no? Para que os hagáis idea, en el resto de sectores es 100, 114, 100, 119, o sea que la diferencia es bastante importante, ¿no? Y luego, bueno, el salario medio de quienes se dedican a esta actividad, pues apenas supera el 70% del salario medio, con lo cual lo que tenemos es un sector muy altamente precarizado y en gran medida esto se da porque hay una industria, porque hay un mercado que no remunera de una manera justa toda la producción agroalimentaria, ¿no? Con lo cual, digamos que quienes están con el agua al cuello y lo están pasando mal es precisamente la parte productora de esta cadena, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Pasa si quieres. Bueno, no me da tiempo a explicarlo muy en profundidad, pero para mí sí que hay dos palabras que son claves a la hora de pensar cómo construimos nuestros imaginarios también, ¿no? Y uno es, y por ejemplo en el plano agroalimentario y de estas producciones, ¿no? Uno es qué entendemos por viabilidad de los proyectos productivos y que va muy vinculado a la legitimidad que estos tengan a nivel social y político, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos ese iceberg en el que lo que es viable y lo que se le da legitimidad es la parte visible, ¿no? Es esa parte a gran escala y esa parte de la gran distribución, mientras que todo lo demás está invisibilizado, se dice que no es viable, aunque muchas veces lo es en mucha mayor medida que lo otro, porque no está ni tan endeudado ni tan aplastado por el mercado, pero no cuenta con una legitimidad social. Los que hacemos agroecología son las que realmente producen alimentos sanos y nutritivos y mantienen cadenas de economía locales, pero son las hippies. Entonces, como no hay legitimidad social para este tipo de modelos, pues también se hace muy complicado el tema de las viabilidades, ¿no? Pasa si quieres. Vale. Entonces, ¿qué sucede con esto de lo que estamos hablando? Bueno, pues sucede que estos fondos, si leéis el PERTE, en la primera parte habla de sistema agroalimentario, pero solamente habla de sistema agroalimentario para luego quedarse con la parte que le interesa, que es la parte de la agroindustria, ¿no? O sea, el PERTE está totalmente enfocado a la parte de más arriba del iceberg, o sea, a la parte de la agroindustria y para nada al sector, bueno, muy en poca medida, y ahora vamos a ver a qué parte del sector productivo, ¿no? Con lo cual sigue alimentando a la misma parte que es la que está, bueno, relativamente bien, y al resto pues los deja de nuevo totalmente, bueno, con el agua al cuello como están. Pero es que además en el medio rural lo que nos está pasando, porque claro, sin medio rural lo de comer lo tenemos complicado, aunque nos quieran vender a veces otras cosas, nos atraviesa también el PERTE de las energías renovables, porque claro, ¿dónde van a poner todos esos molinos y todas esas maravillas que nos están contando? Pues en nuestros pueblos. Entonces, claro, lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, es que si ya había un problema muy, muy importante de acceso a la tierra y de concentración de tierras, ahora mismo la gente joven y la gente de los pueblos está compitiendo con empresas fotovoltaicas y empresas con el tema de eólico por ejemplo, los pocos terrenos comunales que nos quedan, ¿no? Porque llegan empresas ofreciendo muchísimo dinero para poner ahí energías renovables en aras de la sostenibilidad. Con lo cual, aparte de que no nos llegan a la gente productora, no le llegan fondos de la parte, digamos, agroalimentaria, encima
también es afectada por los que puedan ir a las empresas de renovables para expandirse por todas partes, ¿no? ¿Seguimos? Vale, y esto también viene, bueno, de cómo se hacen los diagnósticos, ¿no? Y de cómo se hacen las identificaciones. Aquí dice que el sector presenta serias amenazas que están erosionando su competitividad. Una insuficiente capitalización de las empresas, que está agravada como consecuencia de la crisis sanitaria, un déficit de inversión en investigación, desarrollo e innovación, un retraso en la incorporación de tecnologías digitales y una mayor exposición a los riesgos derivados del cambio climático y de las enfermedades emergentes. Bueno, esto es un diagnóstico hecho a medida para luego que te salgan las medidas que tú quieres, porque ahora mismo las amenazas que tiene el sector es que a las personas que producen leche les pagan por debajo de coste y se están arruinando todos los días, cada día desaparecen 2 explotaciones ganaderas, o a las personas, esta semana ha habido mucho cachondeo con el tema de la remolacha, pues que el sector remolachero está al borde de la ruina porque Azucarera Española no les quiere pagar la remolacha por encima de lo que les cuesta producirla. ¿Y a quién va a ir a quién podría ir en esa cadena los fondos de los que estamos hablando? A Azucarera Española para que lo siga arruinando, pero de manera digital, ¿no? Entonces, porque claro, además o sea, las actuaciones, dale a la siguiente diapositiva si quieres. Abel, si te parece 2 o 3 minutos para ir acabando. Vale, fenomenal, sí, me da tiempo. Sí, genial. Vale, entonces, ¿de qué se habla en este PERTE? Se habla de competitividad, de sostenibilidad y de trazabilidad. Sobre todo, digitalización para la agroindustria, ¿no? O sea, algo que en poca medida va a resolver realmente los problemas que hay en el sector, ¿no? Porque, pues como decimos, lo único que puede hacer es que te arruines de manera digital, ¿no? Que te manden un email para decirte, en vez de negociar con el señor de Azucarera de manera personal, pues igual te puede mandar un mail y te llega en menos tiempo. Pero vamos, realmente ni soluciona el acceso a la tierra, ni soluciona todos los problemas que tenemos alrededor, ¿no? Y luego simplemente quería poner un poco el foco en las palabras que nos venden, ¿no? O sea, el tema de la inteligencia ahora, o sea, ahora todo es inteligente menos nosotras. O sea, la agricultura es inteligente, ahora nos hablan de inteligencia competitiva, que ya es una cosa que me explotaba la cabeza ayer leyendo el documento. Luego el tema de la economía circular, pero cuál es el centro del círculo y alrededor de qué giramos, ¿no? O sea, si el círculo solo está, yo no sé si es circular o no, pero seguramente el círculo solo esté en la parte visible, ¿no? del iceberg, y la invisible se queda fuera, y el centro sigue siendo el mercado, con lo cual nos quedamos absolutamente fuera de todo lo demás. Luego se hablaba de que es necesaria una gobernanza singular, pero bueno, esto ya habéis hablado de las singularidades de la gobernanza. Y luego pasa a la siguiente, y así ya cierro. Vale. Y luego, ¿cuál es el papel de las mujeres en todo esto, ¿no? Porque se habla de reforzar el papel de las mujeres a lo largo de toda la cadena del valor del sector agroalimentario, como fortaleciendo agricultura familiar y explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida, que lo que quiere decir es que van a fortalecer los espacios, la familia, para que tú puedas seguir siendo el sostén y te siguen poniendo en el rol de la reproducción, ¿no? O sea, es decir, que seguimos perpetuando bueno, pues un montón de roles muy desiguales en estos sectores, ¿no? Se habla de la digitalización como herramienta para atraer a jóvenes, mujeres y talento, si se presenta como una actividad económica moderna y con perspectivas de futuro, ¿no? O sea, van a adornar el sector para ver si la gente quiere ir y luego a qué tierra va a ir a cultivar, si no hay. O sea, es que es totalmente absurdo, ¿vale? Y para terminar, bueno, se estima, bueno, uno de los hincapiés que hacen también no tanto en el PERTE, aunque sí aparece como medidas complementarias, creo que el dinero no sale específicamente de aquí, sino que hay otra partida, por lo que me he enterado un poco esta mañana, pero sí que se mete mucho foco al tema del regadío, ¿no? Y habla de que las zonas de regadío son muy importantes, tienen gran capacidad para generar empleo directo, triplicando al que genera la producción de secano. Bueno, aprobar esto ayer con la sequía que hay ahora mismo, se les tenía que caer la cara de vergüenza, porque por mucho que tú modernices el regadío, como no tengas agua,
y no llueva, ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y además ellos mismos hablan de generar empleo de mayor cualificación profesional por todo lo que genera alrededor, no por el sector productivo, que además suele ser técnicos, industrias y empresas de servicios que tampoco suelen habitar en el medio rural, ¿no? Y ya termino con la última, que simplemente son imágenes, porque no es una fantasía lo que os voy a enseñar. Lo de la derecha son cultivos experimentales con luz LED toda la noche en el ejido, en invernaderos y en Salobreña al aire libre. O sea, un modelo de producción agrícola que consume ingentes cantidades de energía mientras se presenta como adaptación al cambio climático. Probablemente esto podría ser una innovación de las que se puede presentar a estos maravillosos fondos. Y lo que veis, lo que veis a la izquierda es una remolacha azucarera, y lo que veis abajo no es una fantasía, no es Black Mirror, es un señor que le ha puesto gafas 3D a las vacas estabuladas para que vean en 3D pastos, ¿no? Y esto se presentaba como, bueno, pues para que... Y esto es real, o sea, esto está pasando y esto seguramente encaja súper bien en esta distopía de la que hablaba alguien antes, ¿no? De a qué planeta pretendemos llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente decir que vienen a apuntalar más de lo mismo y desde luego no va a resolver ni los problemas grandes que hay ahora mismo en el sector, ni desde luego nos va a alimentar como nos debería alimentar lo que llega a nuestros platos. Y yo con esto termino. Gracias. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, Isabel. No te has extendido demasiado. Lo que pasa es que vamos, como siempre, justas, que han sido ponencias súper interesantes. Muchísimas gracias en realidad a las tres y también a Nicola. Pasamos al último momento del debate, donde vais a poder estar comentando también desde vuestras experiencias o acabar con algunas preguntas. Doy paso a Maya para que dinamice esta parte. No tenemos mucho tiempo, podemos extendernos como máximo 5 minutitos más. Si queréis compartir, insistimos, o escribís en el chat o levantáis la mano, tanto para preguntar como para compartir reflexiones. De momento tenemos una pregunta para Carmen, que la voy a leer, de Rosana Cervera, que pregunta si el PERTE de salud contempla de alguna manera la especificidad de problemas de salud, medicina de mujeres, contaminación y disruptores hormonales, enfermedades profesionales por trabajos de cuidados, etc. Carmen ya ha leído entera la pregunta, la tenéis en el chat. Bueno, muchas gracias. Interesante pregunta, porque como he intentado decir, no sé con qué éxito, pues el PERTE de salud de vanguardia, de lo que no habla, es de salud en general. Por lo tanto, para nada toca, pero para nada, ¿no? El tema de la especificidad de la salud de las mujeres, ni la salud ni la enfermedad. O sea, no toca nada. Hace un repaso, como decía, de los problemas que tiene la investigación, poquito, porque tampoco define, por eso decía yo, qué se va a priorizar en esa investigación de terapias avanzadas. No se dice, se hace cantidad de información acerca de cuál va a ser y cómo el vehículo que va a gestionar esos fondos, es decir, si es una sociedad mercantil, si es un consorcio, un convenio, una compra anticipada de la investigación, que es lo que suele hacer, por ejemplo, los grandes laboratorios, que cuando ya han pasado las primeras fases, pues ya compran esa terapia o ese medicamento y lo comercializan los grandes grupos. Pero nada que tenga que ver con la especificidad de la salud de las mujeres. Nada te puedo decir. Bueno, ni de la salud de las mujeres ni de los hombres. Es que de salud en general no habla. Habla de digitalización del sistema sanitario y de el salto, que eso es importante, digamos, pero según cómo se use, ¿no? De lo que tiene que ver con toda la ciencia de la computación, porque va a ser tan complejo y una cantidad tan enorme, los datos que se quieren relacionar,
que para eso poderlo luego usar en una decisión clínica, para hacer un diagnóstico, para obtener un tratamiento, requiere verdaderamente de mucha potencia de esas técnicas de computación. Entonces, no habla de otra cosa. Gracias. Tenemos, bueno, hay como... Cuando María contaba sobre los fondos en cuidados, había como una preocupación generalizada en hacer seguimiento. Y cuando hablaba Isa, ha habido algunos comentarios un poco de sensación de distopía. Como preguntas hay una compañera, Luz Romero, que dice que es defensora del derecho a la tierra, territorios y ambientes de las mujeres en Colombia y que le interesa conocer sobre los efectos de estos fondos en la cooperación internacional española y europea para las mujeres organizadas de Latinoamérica y Caribe. Entonces, tanto entiendo en los distintos ámbitos, quizá específicamente el agroalimentario en la dimensión territorial. Juan Lu pregunta que entonces hacia dónde vamos, si hacia un nuevo capitalismo verde y sostenible, entre comillas, el capitalismo verde y digital del que hablaba Nicola al principio. Y en cuidados probablemente, comenta Rapati, que también se habla de digitalizar y no de prevenir mediante cuidados, ¿no? O más en general, no de prevenir con alimentos de calidad, cuidados, etcétera, sino únicamente de digitalizar y en todos los impactos que esto tiene en términos de salud. Si queréis hacemos una última rondita de vosotras tres y ya con esto tendríamos que cerrar. Bueno, yo dos rápidas. El tema del monitoreo de esos fondos que se van a las comunidades de los ayuntamientos, yo creo que es clave porque no sabemos si ese dinero que se le traspasa lo van a gastar la administración o estas administraciones locales van a abrir convocatorias, que sería como otra oportunidad de ver si estos fondos se consiguen. Entonces ahí hay bastante trabajo que hacer. Sobre estos fondos y la cooperación, yo por lo que tengo entendido son fondos para la recuperación de Europa y por supuesto no van a políticas de cooperación. Ahora eso sí, es la ODE quien lo tiene, al Observatorio del Trata, quien lo tiene muy pensado es cómo esta nueva economía verde, había un término por ahí que no me acuerdo, pero que tiende a distanciarse de los materiales y a ser un poco inocua y a digitalizarse, como realmente sigue teniendo impactos ecológicos en el sur global, donde están los recursos que hay que seguir extrayendo. Y eso, bueno, no sé, Nicola, si tú quieres. Sí, María, acabas de decirlo. Luz, sí que efectivamente los dineros es dinero público europeo para las economías europeas para que se modernizan en realidad. Es una modernización industrial de algunos sectores estratégicos. Lo pueden pintar como quieren, pero al final acaban en las manos de las empresas españolas y también en administraciones públicas. Eso también es verdad, ¿no? Entonces no tendrá directamente no habrá transferencia a través de la cooperación a colectivos a colectivos fuera de las fronteras de Europa, digamos así. Pero es lo que dice María, ¿no? Que los impactos sí que se va a notar de esa transformación económica europea a nivel ambiental, pero también a nivel de conflictos sociales y de género sobre los territorios, que los conflictos mineros son uno de los más violentos que se experimenta, ¿no? en los países fuera de Europa. Así sí, tal como lo dijo María. Sí, yo, bueno, lo que añadiría es que es desilusionante que tengamos un PERTE que habla de la salud y más de una persona habrá pensado que tanto se ha hablado en la crisis sanitaria que el Sistema Nacional de Salud necesitaba reformarse, reformularse y sobre todo fortalecerse, porque se había demostrado, se está demostrando todavía la falta de estructuras, la falta de profesionales, etcétera. Pero olvidémonos que esto es lo que pretende el PERTE. El PERTE para mí pretende dos cosas que están, digamos, en clave de un rescate a las grandes empresas, ni más ni menos, una reformulación del capitalismo, ¿no? De tal manera que van a una investigación que, repito, es puntera por lo avanzada que es, pero que se lleva haciendo años, por un lado, y concreta, que nadie decide si es preferible en el estudio de una enfermedad rara
de un cáncer o de qué. Nadie vamos a saber, las personas de a pie, las mujeres, no vamos ahí a decidir, a poder decidir nada por mucha participación de la que se hable. Se habla porque se habla de participación. Y por otro lado, el tema de la digitalización, me vais a perdonar que diga un calificativo vulgar y sencillo, pero es una tontería. A ver, tiene una parte razonable, que es el desarrollo, ¿no?, de todas las ciencias de la computación, de la explotación de datos. Sí, porque es necesario para esas propias terapias avanzadas. O sea, como decía, se necesita para esa repertorio, o sea, cantidad de datos que se requiere integrar, analizar y explotar para que tú vayas y puedas consultarlo, que se requiere desde luego grandes avances y de hecho además esos repositorios se van a hacer a nivel europeo, ¿no? Pero eso solo va encaminado, esa llamada, yo creo que mal llamada digitalización, a los grandes grupos, ¿no?, como Siemens, como Telefónica, Indra, que además ya están en conversaciones. Llegamos tarde. Ya lo llevan haciendo, ya han entrado en contacto los grandes laboratorios. Entonces, pues es eso, ya subyacía en el 2019 la crisis económica y aquí pues es una patada para adelante para rescatar de nuevo grandes empresas y una reformulación, diría yo, del capitalismo. No hay otra en este PERTE de salud, que además, insisto, se pierde la ocasión de tener una mínima investigación pública con código abierto, sin todos los engaños y la ocultación que de los ensayos clínicos y de la investigación se hace cotidianamente, ¿no? Se hace. Y también de una industria que tendríamos capacidad de sobra. Hacemos vacunas para los animales y medicamentos, pero ¿por qué no tenemos una industria que hubiera sido tan esencial en crisis como la actual de sanitaria? Gracias, Bueno, Carmen. Isa, así... Un minuto rápido. Bueno, yo simplemente creo que con lo de hacia dónde vamos, bueno, yo creo que la esencialidad, esto que nos ha rodeado tanto, bueno, se ha situado en el mercado, ¿no? O sea, y no en las vidas de la gente. Entonces, a partir de ahí, pues ese es el centro en el que, alrededor de lo que gira todo, ¿no? Y estas medidas lo que vienen es a apuntalar pues esos icebergs, en nuestro caso el alimentario, pero en todos los sitios estamos viendo que los hay, ¿no? Y que apuntalar eso es despreciar el resto y generar además una narrativa, pues de lo que decía yo antes, ¿no? Un poco de qué legitimamos y qué despreciamos, ¿no? O sea, entonces se desprecia todo lo que no está dentro de esos esquemas, ¿no? Nos ha pasado en la pandemia con el tema alimentario, cómo nos han dirigido a las grandes distribuidoras cerrando los mercados campesinos, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando era mucho más seguro y mucho más sano, pues esto nos está pasando un poco con todo. Y yo creo que el problema aquí, alguien preguntaba en el chat, que creo que igual era Irache que se iba, si se pueden rescatar cosas. Yo creo que se pueden rescatar cosas. Aquí la cuestión es, para empezar, cuánta energía hay para sostener toda esta digitalización, de dónde vamos a sacar la energía para todo esto. Y luego, cuando cosas que... Yo creo que el problema grande también es cuando cosas que deberían ser herramientas, porque lo digital en un momento dado puede ser una herramienta, son el objetivo, ¿no? O sea, ya no es una herramienta al servicio de nada, es el objetivo, ¿no? Y aquí también yo creo que existe, ya con esto acabo, bueno, hemos tenido una situación de pandemia, estamos teniendo unas evidencias bastante importantes a nivel planetario de que se acaba el grifo de componentes y de muchas cosas, y yo, desde luego, así como muy en bruto, sí, desde que empezó esto de los Next Generation y todo esto, siempre lo he visto como un coge la bolsa y corre, ¿no? O sea, como un vamos a coger todo lo que podamos antes de que ya esto reviente, el medio rural como espacio absolutamente a conquistar, que es lo poquito que nos queda, y a acaparar todo lo que se pueda antes de que todo sea más evidente todavía, ¿no? Entonces yo lo veo
lo veo así, ¿no? Y veo que hay cosas que podrían ser herramientas y podrían ser cosas interesantes, pero se han convertido en un objetivo más del mercado y del capital, entonces esto ya no nos sirve para lograr otros objetivos, ¿no? Y por aquí lo dejo y muy gracias a todas. Un placer compartir. Blanca. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Yo creo que a algunas se nos ha quedado la sensación de que se ha quedado corto porque nos habéis expuesto ideas súper interesantes. Creo que ha quedado como bastante claro que las propuestas a través de los PERTES o lo que está alrededor de los fondos europeos actualmente está alejado de las necesidades sociales y también de los límites biofísicos. Os invitamos a venir la semana que viene. Creemos que los webinars tienen bastante sentido en esta segunda parte, ¿no? Para hablar de todas esas alternativas en vías para financiarnos de otra manera nuestras reales necesidades y justamente hablar de cómo serían esas transiciones ecosociales, ecofeministas que necesitamos, que en realidad hoy ya han salido algunas ideas, ¿no? Todo el tema de la investigación pública, pero en realidad en todos los sectores. Así que nada, os invitamos a que vengáis la semana que viene, a que asistáis. Va a ser un espacio un poquito más participativo, como ya se ha comentado por el chat. Y sin más dilación, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por el tiempo compartido.